Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en la mente de todos, un tema que ha generado olas de pasión superíndice 3N, especulación superíndice 3N y hasta un poquito de drama, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su es. Vamos a hablar de por qué Copyright Can, el mismísimo Can Yaman, se enamoró superíndice 3 de la encantadora, talentosa y absolutamente irresistible Demet Özdemir. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son tan amables de darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, será maravilloso. Se mantendrá N al dúa con todas las últimas noticias y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Ahora sin mundos preámbulos, vamos a entrar de lleno en este tema candente. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, para aquellos que no es tu copyright N tan familiarizados, floreció superíndice 3 en el set de la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Puk Haro Madrugador, como la conocimos aquí en Latinoamu Copyright Rica y Spau más menos a. Esta serie con su combinación superíndice 3N perfecta de comedia romántica, paisajes impresionantes y una química innegable entre los protagonistas, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y claro, la química que veamos en pantalla, esa chispa que parecua real, hizo que todos nos preguntáramos, ¿serú que este amor traspasa la pantalla? Y bueno, la respuesta, al menos por un tiempo, pareció superíndice 3 ser un rotundo su. Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, apareciendo juntos en eventos y compartiendo momentos lidos y cariu más menos osos en redes sociales. Era difícil no contagiarse de su felicidad, de su energía y de esa conexión superíndice 3N tan especial que parecuan tener. La Candem Mañoa, como la llamaron algunos fans, era imparable. Cada foto, cada rumor, cada entrevista era analizada hasta el último detalle. Los fans crearon comunidades online, editando vídeos, escribiendo fanfics y organizando encuentros para celebrar su amor. El impacto de su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Pero copyright fue lo que realmente atrajo a Can Yaman a Demet Özdemir. Copyright cualidades específicas hicieron que el corazón superíndice 3N del Galu, N turco latiera mu DSRU, pido. Y mu ese importante AUN, copyright nos dice esta historia sobre el amor, la fama y la presión superíndice 3N de estar en el ojo público. Porque seamos honestos, la historia de Can y Demet no es solo un cuento de hadas moderno, sino un reflejo de las complejidades de las relaciones en el mundo actual. Analicemos esto con un poco de detalle. En primer lugar, no podemos ignorar el talento innegable de Demet. Ella es una actriz increíblemente versátil, capaz de interpretar tanto personajes superíndice 3 micos como dramáticos con una facilidad asombrosa. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones genuinas y para conectar con el público es realmente admirable. Si analizamos su trayectoria antes de Erkenci Kuay, vemos que Demet ya ha demostrado su valía en diferentes proyectos, desde comedias ligeras hasta dramas intensos. Su dedicación superíndice 3N al trabajo, su disciplina y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N eran evidentes para todos los que la conocían profesionalmente. Y estoy segura de que Can, como actor también copyright N, debió superíndice 3 apreciar enormemente esta cualidad. Trabajar con alguien que eleva tu propio desempeño más menos o que te desafía a ser mejor, es un gran atractivo tanto a nivel profesional como personal. Es como tener un compau más menos hero de baile que te impulsa a ejecutar pasos complejos y a expresar emociones profundas. Además de su talento, Demet tiene una personalidad arrolladora. Es divertida, espontánea, carismática y tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación superíndice 3N. Su energía es contagiosa y es fácil entender por qué copyright la gente se siente atraída por ella. En las entrevistas y en los vídeos que hemos visto de ella, siempre se muestra autocopyrightica, sin pretensiones, y con una gran humildad.
No es la típica estrella distante e inaccesible, sino alguien con quien te sentir seu superíndice 3 modo tomando un café copyright y charlando sobre la vida. Y seamos honestos, la autenticidad es una cualidad muy atractiva en cualquier persona. En un mundo lleno de apariencias y poses, encontrar a alguien que se muestra tal como es, sin máscaras ni filtros, es realmente refrescante. Es como encontrar un oasis en medio del desierto, un lugar donde puedes serte mismo sin temor a ser juzgado. Otra razón superíndice 3N por la que Khan pudo haberse enamorado de Demet es su fuerte carácter. Ella es una mujer independiente, segura de sí misma y que no tiene miedo de defender sus convicciones. Ha superado muchos obstáculos en su vida y ha demostrado ser una persona resiliente y perseverante. Demet no nació superíndice 3 en cuna de oro y ha tenido que luchar por cada uno de sus logros. Su historia personal es un testimonio de su determinación superíndice 3N y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Y claro, una mujer con estas cualidades es admirable y atractiva. La fuerza interior, la capacidad de superar la adversidad y la determinación superíndice 3N para alcanzar tus metas son cualidades que inspiran y motivan a los DMS. Es como ver un faro en la oscuridad, una luz que te guía y te da esperanza. Por supuesto, la química entre ellos fue un factor fundamental. Como mencionó copyright antes, la química que veíamos en pantalla era palpable, innegable. Y aunque parte de esa química era producto de su talento como actores, también copyright hubo una conexión superíndice 3N genuina entre ellos. Se entendían con una mirada, se complementaban a la perfección superíndice 3N y disfrutaban de estar juntos. Esa complicidad, esa capacidad para reírse de las mismas cosas y para apoyarse mutuamente, era evidente para todos. Y esa conexión superíndice 3N, esa química, es algo que no se puede forzar ni fingir. Simplemente es tú, o no es tú. Es como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección superíndice 3N, o dos notas musicales que se armonizan creando una melodía hermosa. Pero además de todo lo que hemos hablado, creo que hay un factor aún ese profundo que pudo haber influido en el enamoramiento de Khan. Y ese factor es la vulnerabilidad. En las entrevistas que ambos han dado, tanto Khan como Demet han hablado abiertamente sobre sus inseguridades, sus miedos y sus desafíos personales. Han compartido sus momentos de duda, sus errores y sus frustraciones. Y esa vulnerabilidad, esa disposición superíndice 3N a mostrarse tal como son, sin ocultar sus imperfecciones, es lo que permite crear una conexión superíndice 3N real y profunda con otra persona. Cuando nos mostramos vulnerables, le estamos dando permiso a la otra persona para que también copyright N se muestre vulnerable con nosotros. Y esa reciprocidad, esa confianza mutua, es lo que construye una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Es como construir un puente entre dos corazones, un puente que se basa en la honestidad y la empatía. Y claro, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrolla superíndice 3 su relación superíndice 3N. Estaban trabajando juntos, pasando largas horas en el set, compartiendo experiencias intensas y enfrentando desafíos comunes. El rodaje de una serie como Erkenci Kwai es un proceso agotador y estresante, que requiere mucha colaboración superíndice 3N y trabajo en equipo. Ese tipo de experiencia puede crear un vínculo muy fuerte entre dos personas. Además el hecho de que ambos fueran figuras públicas, sometidas a la constante presión superíndice 3N de los medios y del público, probablemente los unió superíndice 3 a UNMUS encontrar a alguien que entiende lo que es tú, ese pasando, que comparte tus mismos desafíos y que te apoya incondicionalmente es un gran consuelo y un gran atractivo. Es como tener un escudo que te protege de las críticas y un refugio donde puedes descansar del escrutinio público. Sin embargo, la fama también copyright N tiene su lado oscuro. La constante atención superíndice 3N de los medios, los rumores infundados y las expectativas del público pueden ejercer una presión superíndice 3N enorme sobre una relación superíndice 3N. Cada paso que das es analizado y juzgado, y cada desacuerdo se convierte en un escándalo. En el caso de Khan y Demet, la presión superíndice 3N fue aún mayor debido a la popularidad de Erkenci Kwai y a la intensa Candem Mañua. Los fans tenían expectativas muy altas sobre su relación superíndice 3N y querían que vivieran su propio cuento de hadas. Y a veces esa presión superíndice 3N puede ser asfixiante. Pero como todos sabemos, la historia de amor entre Khan y Demet no tuvo un final feliz, al menos no hasta ahora.
Su relación superíndice 3n terminus superíndice 3, y aunque los motivos exactos siguen siendo un misterio, podemos especular que la presión superíndice 3n medio tica. Las expectativas del público y las propias inseguridades de ambos pudieron haber jugado un papel importante. Tal vez no pudieron soportar el peso de la fama, o tal vez sus caminos simplemente tomaron direcciones diferentes. Las relaciones, incluso las Moon S aparentemente perfectas, son complejas y requieren mucho trabajo, compromiso y comprensión superíndice 3n. Y a veces, a pesar de todo el amor que pueda haber, las cosas simplemente no funcionan. Es como un jardín que necesita ser regado y cuidado constantemente para que las flores puedan florecer. Si se descuida, las flores se marchitan y el jardín se vuelve aburrido. La ruptura de Khan y Demet fue un duro golpe para sus fans, que habían invertido tanta emoción superíndice 3n en su relación superíndice 3n. Muchos se sintieron decepcionados y desilusionados, como si se hubiera roto una ilusión superíndice 3n. Sin embargo, también copyright N es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos con sus propias vidas y sus propias decisiones. No estuvieron obligados a vivir de acuerdo con las expectativas de los de Moon S, y tienen derecho a buscar su propia felicidad, incluso si eso significa separarse. Pero independientemente de lo que haya pasado entre ellos, no podemos negar que Khan Yaman sintió superíndice 3 algo muy fuerte por Demet Özdemir. La admiró superíndice 3 por su talento, la apreció superíndice 3 por su personalidad y se sintió superíndice 3 atraudo por su fuerza interior. Y aunque su relación superíndice 3n no duró superíndice 3, el impacto que tuvo en sus vidas y en la vida de sus fans es innegable. Su historia de amor, aunque breve, nos enseñó más o menos sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la conexión superíndice 3n humana. En resumen, Khan Yaman probablemente amó superíndice 3 a Demet Özdemir por una combinación superíndice 3n de factores: su talento innegable, su personalidad arrolladora, su fuerte carácter, la química que existió entre ellos, su vulnerabilidad y el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 su relación superíndice 3n. Fueron una pareja que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n del mundo entero, y aunque su historia de amor no tuvo un final de cuento de hadas, siempre será recordada como una de las Moon S apasionantes del mundo del espectáculo turco. Y Q copyright N sabe, tal vez algún día sus caminos vuelvan a cruzarse y puedan escribir un nuevo capítulo en su historia. El tiempo lo dirá. Y bueno, preciosuras, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3n, basada en lo que hemos visto y leído sobre ellos. La verdad real solo la conocen ellos dos. Es importante tomar esta información superíndice 3n con pinzas y no caer en especulaciones infundadas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí contar con su apoyo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright piensan ustedes? ¿Por Q copyright creen que Khan Yaman se enamoró superíndice 3 de Demet Özdemir? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? ¿Q copyright lecciones podemos aprender de su historia de amor? Du copyright geme sus comentarios a Q abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones y respetarnos mutuamente. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman a Khan y a Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Estoy preparando contenido súper interesante para las superíndice 3 y más semanas, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, preciosuras. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Recuerden siempre ser ustedes mismos y perseguir sus sueños más menos os compasión superíndice 3n y determinación superíndice 3n. Y por supuesto nunca pierdan la esperanza en el amor.